Bueno, pues mucho gusto saludarlos a todos como cada semana. Ya saben que Motus Q, eh, somos especialistas en seguridad alimentaria. Estamos ubicados en la ciudad de Guadalajara y pues el día de hoy vamos a dar una charla acerca de ISO 22000. Hemos estado viendo las últimas webinars que no han tenido costo, defensa alimentaria, prerequisitos, el software de la FDA de la semana pasada. Al principio vimos un poco de términos generales de HACCP, de, de cuestiones, pues digamos, hasta cierto punto básicas. Un pasito más es ya un sistema un poquito más completo, ya con una estructura de alto nivel como es la ISO 22000. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son a manera, pues, digamos, relativamente rápido, porque la ISO no se ve en una hora, obviamente, pero vamos a ver los conceptos que están familiarizados para este estándar. Y pues bueno, decirles que gracias por su asistencia. Ojalá que sigan asistiendo. Ya saben que en nuestro canal de YouTube estamos subiendo eh, todos los, todos los webinars que estamos teniendo sin costo. Entonces, pues los invitamos a que le den like, a que estén al pendiente ahí de nuestros cursos también que tenemos con costo, son obviamente mucho más especializados. Y pues saludos a toda Latinoamérica, a todas las personas de México y pues un gusto. Vamos a iniciar. Me supongo que para hablar un poquito acerca de ISO 22000, tenemos que entender que hay una serie de normas que son hermanas, que son estas ISO, y estas normas lo que nos ayudan es obviamente, a estandarizar sistemas. En este caso estamos hablando de sistemas. Cuando hablamos de HACCP, hablamos de que vamos a aplicar controles a un proceso, pero en este caso es un sistema de gestión lo que vamos a, a ver por cada requisito que nos pide la norma. En ese caso, pues necesitamos una serie pues de requisitos que en realidad no son poquitos. Para empezar, son bastantes, eh, eh, vaya, es complejo, pues, pero nada imposible que podamos ver. Pues bien, ya me comenta nada más, igual si ya están viendo perfectamente la pantalla, y si no tenemos ningún problema con el audio para avanzar con el tema. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ver la ISO 22000. La última versión que salió es la 2018. Fue una versión que no, pues está relativamente fresca, está recién sacada del horno. Y pues, ¿en qué consiste esta norma? Recordemos un poquito, antes de avanzar, que tenemos nosotros en la industria algo que se llama la pirámide de la seguridad alimentaria. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que nosotros vamos a tener en nuestra base siempre a las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Que van a estar sosteniendo junto con la cultura organizacional todo lo que vamos a construir en seguridad alimentaria y en inocuidad. Entonces, de ahí un apartado bien importante son los POEs. Los POEs bien podrían entrar en este lado, pero su relevancia es tal que, pues por lo menos en esta bibliografía, le otorgan un bloque completo en la pirámide, ¿no? Y es verdad, o sea, nosotros los que estamos trabajando en la industria sabemos que una deficiencia en esto tan básico que es la limpieza y la desinfección, pues obviamente nos va a acarrear problemas de carácter biológico y a veces de carácter químico o incluso pues físico, ¿no? De ahí entra algo que otras veces hemos visto y en los cursos que también hemos dado, pues estamos hablando del HACCP, que es el sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control para nuestro proceso de manufactura de alimentos. De ahí, ahora sí sigue algo que es ya un poquito más complejo, pero cuya base siempre pues, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, siempre vamos a empezar por lo básico, robustecerlo,
para poder obtener un sistema de gestión pues robusto hasta cierto punto. De ahí obviamente hay otros sistemas más robustos que ISO 22000, pero el día de hoy nos vamos a enfocar justamente en este. Muy bien, entonces, entendiendo este tema de la pirámide, pues esta última versión que dijimos que era la 2018, pues la que precede a esta que fue la versión 2005. Aquellos que ya conozcan esta norma, pues sabrán que tuvo algunos cambios importantes. No me voy a centrar tanto en los cambios porque pues ya perdió vigencia prácticamente esta norma, pero vamos a ir mencionando uno que otro. De ahí vamos a ver que esta ISO, recuerden que no vamos a certificar un proceso, no vamos a certificar una empresa. Lo que nosotros certificamos es un sistema de gestión, o aquí le llaman de administración, de la inocuidad y seguridad de los alimentos. Vuelvo a repetir, nosotros con esta norma no certificamos una empresa, no certificamos un proceso, certificamos un sistema de gestión. Entonces, cuando un auditor vaya a su planta, o si ustedes son auditores ya lo sabrán, estamos hablando de que estos sistemas obviamente tienen pues toda la serie de requisitos que vamos a ver en general hoy y están componiendo el sistema propiamente, pero los auditores no van a certificar ni productos ni líneas de producción. Entonces, nada más para que quede claro esa parte. Tenemos pues requerimientos para cualquier organización de la cadena alimentaria, pues obviamente todas las empresas que se dediquen a la manufactura de alimentos, en algunos casos pues las proveedurías, como los que tramitan, los que manufacturan empaque o envase para alimentos, en algunas ocasiones también hasta los que hacen etiquetas, en algunas ocasiones también los que hacen, pues obviamente, todos los ingredientes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a abarcar principalmente o sea, la norma está diseñada principalmente para la manufactura, pero en realidad abarca toda la cadena, porque está diseñada para la manufactura principalmente por el capítulo 8 que se trata de pues, propiamente de operación y que es de cuidar un proceso y meter una serie de controles a lo que es nuestro sistema de gestión de la inocuidad. Entonces, siendo eso, pues estamos viendo que estamos certificando el sistema y pues vamos a ver. Los principales cambios que vamos a alcanzar a visualizar es los siguientes. Tenemos una serie de, le vamos a meter el ciclo de la mejora continua o el ciclo de Deming, hay quien lo conoce así. Recordemos que en ISO hay una diferencia clara entre un PPR y un PPRO, que también lo vamos a ver ahorita, y junto con un PCC. Aquí está la parte que les decía, la estructura de alto nivel, que la parte de la estructura de alto nivel no es más que, si ustedes ya han trabajado con otras ISOs como la 14000, como la 9001 de calidad y ambiental, e incluso las de seguridad laboral, también tienen la misma estructura en cuanto a capítulos. O sea, todas las normas tienen 10 capítulos, que casi siempre los primeros 3 son como una introducción, un alcance, términos, objetivos generales, por así decirlo, de la norma, lo que es o lo que no es la norma. Y del capítulo 4 en adelante es lo que llegan los auditores a tu empresa a auditarte. Entonces, tenemos esa parte por un lado. Por otro lado, tenemos, pues obviamente, el análisis de riesgo ya más formalizado. Y vamos a ver que estos son los 10 capítulos que tenemos y consideramos a una norma ISO de alto nivel. Tenemos que tener el alcance de esa norma por un lado, tenemos que tener las referencias y normativas por otro lado, tenemos que tener los términos y definiciones. Como sabemos que es una norma y como el asunto está en interpretar lo que signifique una determinada palabra, la norma te auxilia con ciertas definiciones para que tú no orientes o no interpretes mal pues lo que te quiere decir que implementes, ¿no?, en tu organización y en este caso en tu sistema de gestión. Después tenemos ya la parte del contexto de la organización. Para aquellos que hayan trabajado la ISO 9001 ya,
y como les repito, la 14,000 o esta de seguridad en el trabajo. De aquí en adelante, esto es lo que nos auditan. Lo voy a remarcar en rojo. Vuelvo a repetir, de aquí en adelante es lo que nos van a auditar. Entonces, son 2, 4, 6, son 7 capítulos los que nos van a auditar si es que nosotros tenemos una planta, si es que nosotros implementamos, o si es que pues nosotros vamos a ir a auditar, pues nos vamos a referir a estos, porque aquí es donde empiezan a pedir realmente los requisitos de, pues, que nos pide la norma propiamente, ¿verdad? Entonces, de aquí vamos a irnos a cada uno de los capítulos. Recordar que esta norma está basada, como muchas otras ISO, en círculo de la mejora continua o el ciclo de Deming, que es planear en primera instancia. Tenemos que hacer una planificación. Posteriormente tenemos que ejecutar, hacer. Después tenemos que checar o revisar. Y finalmente actuamos versus lo que encontramos en esta etapa. Entonces, este ciclo a lo que nos ayuda es que, pues nosotros obviamente pensando un poquito en la vida real, ¿no? O sea, si nosotros estamos pues teniendo un plan para hacer, no sé, ejercicio o para ir a andar en bicicleta, pues yo voy a planear que voy a andar durante 30 minutos, ¿no? Y después voy a ir a andar y pongo mi programa para ir verificando la ruta, que es, por ejemplo, Strava, una app que se usa para eso, o para trotar. Después verifico si es que lo cumplí en tiempo o no lo cumplí. Y obviamente, me comenta Yesenia que no se escucha. ¿Me pueden, por favor, confirmar si se trata solo de ella? Y obviamente, pues la parte de actuar, ¿no? Que es, si yo no cumplí el tiempo que planeé, pues ¿por qué razón no lo hice, no? ¿Será mi bicicleta? ¿Será mi condición física? ¿Será, qué será? O sea, aquí es de identificar si es que yo cumplí con lo planeado, al menos con lo planeado, pues obviamente se va pues a tomar una decisión y aquí hay pues cambios importantes, ¿no? Que podemos realizar. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, pues vamos adelante. Ahora, esa planificación y todo ese asunto de la mejora continua, vamos a tener, por así decirlo, dos enfoques, que es el enfoque de negocio. Recordemos que las ISOs están para estandarizar un tema en específico en los negocios, para formalizarlos, para profesionalizarlos, para dejar de ser propiamente por así decirlo, un taller o una fabriquita de alimentos, se trata de estructuras pues, que son reconocidas a nivel internacional, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es que adquieramos competencias tales que podamos exportar alimentos. Y así es de hecho, ¿no? O sea, nuestros compradores en otros países nos suelen pedir este tipo de certificaciones como una garantía, o no necesariamente como una garantía, sino como una forma de entender qué clase de empresa somos. Si nosotros la implementamos y certificamos una empresa, bueno, un sistema de gestión en una empresa, pues obviamente da a entender que la gerencia, que la alta dirección está comprometida realmente con la inocuidad, tanto que decidió implementar un sistema reconocido a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, es pues el enfoque, digamos, del negocio. Otra parte es que tenemos la parte de la operación. La operación es el corazón de esta norma en cantidad y en lo que, si es que todos ustedes son profesionales de la industria de alimentos, pues en lo que realmente conocemos más, por así decirlo. O sea, todos los datos que vamos a ver en adelante, seguro los conocen de una u otra forma, pero si no los conocen, se darán cuenta cuando lleguen a trabajar, van a estar relacionados de alguna u otra forma con esas que nos pidan. Entonces, vamos a ver. Esa parte que vimos en la última, la parte de operación, la vamos a ver aquí, justamente. Tenemos que planear, hacer, verificar y actuar desde el punto de vista a negocio
Y la parte operativa, pues viene a ser todo lo que es acá. Que también tenemos nuestra planeación, tenemos el hacer, tenemos el checar, tenemos el actuar y bueno, y tomar obviamente pues nuestras decisiones, ¿no? A lo mismo es acá, o sea, hay, para que entiendan, hay dos ciclos de la mejora continua en todo el sistema de gestión y hay un ciclo de la mejora continua específico para la parte de la operación, que es la parte que nos más gruesa y más vemos desde el punto de vista de alimentos. Entonces, vamos a ver, ahí tenemos este diagrama que está un poquito más bonito. Déjenme ver si le puedo quitar la raya que está ahí. Listo. Perfecto. Muy bien, entonces, esa parte de la planeación en la producción, por así decirlo, en la operación de la manufactura de alimentos o de la producción de nuestros alimentos, pues si se dan cuenta, vamos a tener términos pues que ya conocemos. Todos los sistemas, como dijimos que era una base, todo lo que vimos en nuestra pirámide de seguridad alimentaria, pues vamos a encontrar muchos de esos elementos aquí. Términos como el PPR, el sistema de trazabilidad, la preparación y respuesta ante emergencias. Si ya conocen algo de buenas prácticas de manufactura o de requisitos, se darán cuenta que esos términos los hemos conocido antes. Ahora, si conocen ya sobre HACCP, ya conocen este término, análisis de riesgos, perdón, análisis de peligros, validación de las medidas de control. Quien ya conozca HACCP sabe perfectamente a qué se refieren estos términos, ¿no? El plan de control de peligros, que aquí es el conjunto del análisis de peligros más los prerequisitos operativos, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Tenemos la verificación de nuestra planificación, pues como parte de un control, ¿no? Ahora, la parte que nos toca ejecutar en esta parte de operación, esto lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante porque queremos abarcar todas las cláusulas. Tenemos la implementación de un plan de inocuidad alimentaria. Tenemos un control del seguimiento y medición. Tenemos un control de no conformidades de producto y procesos, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar constantemente verificando con las actividades operativas y de control cómo se va a desempeñar y eso es precisamente lo que viene en este punto. Vamos a verificar si es que se está cumpliendo el objetivo o no se está cumpliendo, o cuando no se cumpla, qué es lo que, cómo está el sistema actuando con base a lo que dice el propio sistema. Recordemos que un sistema, imagínense que un sistema es como un montón de información, un conjunto de procesos, de conocimientos que están documentados y que a mí me van a ayudar a controlar la manufactura o el proceso de alimentos, que me van a ayudar a controlar el proceso de lo que sea que esté haciendo que tenga que ver con la industria de alimentos y la cadena de valor, me van a ayudar a poder resolver los problemas. Un sistema debe ser autosuficiente. Los sistemas, recordemos, no son perfectos. No hay auditorías 100% perfectas. ¿Hay auditorías sin no conformidades? Sí, sí ha habido auditorías de ese tipo, pero para empezar, sí es difícil que pase y segundo, la verdad es que hasta hallazgos siempre hay, ¿no? Siempre hay mejoras. Entonces, recordemos que el sistema no es perfecto, más bien es perfectible. Que entendamos por perfectible esa cualidad que tienen las cosas para poder estarse mejorando y perfeccionando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, siendo así, pues vamos a actuar. Hay que actuar con la información que obtenemos, con los documentos que tenemos, con los planes que tenemos y pues si obviamente hay desviaciones importantes es momento de corregirlas o si hay maneras más eficientes en cuanto a recursos monetarios, en cuanto a recursos personales o de cualquier tipo en que podamos optimizar, esos datos nos van a ayudar a tomar esas decisiones para cuando en el próximo ciclo de planificación tengamos que volver a planear todos nuestros sistemas de control. ¿Ok? Entonces, hasta este momento quisiera que me pusieran en el chat, uno, si es que no tienen dudas, y dos, si es que alguien tuviera una duda. O levante la mano, por favor. Ok, muy bien.
Perfecto, vamos a seguir. Ok, si alguien tiene alguna duda, con gusto lo atendemos. Muy bien, de ahí entonces nos vamos a estos términos antes de ya pasar ahora sí a las cláusulas. Y tenemos que un PPR, quien ya ha escuchado esto antes en HACCP o en otros sistemas, también puede ser en FSC o en otros sistemas de inocuidad, tenemos son nuestros programas de prerequisitos y son aquellas actividades que nosotros vamos a realizar para poder tener las condiciones básicas que son necesarias en nuestra planta para poder promover la inocuidad. ¿Qué quiere decir? Los PPRs son aquellos planes, aquellas medidas, reglas y programas que nos van a ayudar a tener el lugar propicio para desarrollar y elaborar nuestros alimentos. Como sabemos, todas las cosas que interfieren en un proceso de producción, llámese personas, máquinas, materiales, mediciones y el medio ambiente, entre otros, obviamente están directamente relacionados con la calidad del producto que vamos a obtener. Y aquí nos podemos preguntar, pues, ¿cuál es lo más importante, no? En realidad todo es importante porque esto es un sistema. Recordemos que si pensamos de forma sistémica, una parte del sistema que esté mal va a afectar a todo el resto. Un engrane del sistema que esté mal va a afectar a cómo funciona la máquina. Entonces, eh, ahorita vamos a ver prerequisitos, María Elena. Entonces, no te preocupes. Ahorita vamos a ver, de hecho vamos a abarcar un ratito en ver prerequisitos. Ahora, por otro lado, un PPRO, que es un prerequisito operativo, es una medida de control o combinación de medidas de control aplicadas para prevenir o reducir un peligro significativo. Esta es la clave para diferenciarlo, porque si se dan cuenta, son términos muy similares, programa de prerequisitos y programa de prerequisitos operativos. Entonces, cuando nosotros tengamos identificado ya un peligro significativo, vamos a aplicar una medida de control que es un prerequisito operativo que va a soportar el control en ese punto que nosotros estamos identificando. Entonces, aquí vamos a pasarnos al siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente definición. Ok, es que el programa de prerequisitos, recordemos, genera, en general un ejemplo podría ser, un programa de prerequisitos es limpieza y desinfección, ¿no? O control de plagas. Entonces hay puntos, de acuerdo al análisis de riesgos que tú haces, el análisis, perdón, de peligros que tú haces, donde los riesgos son elevados, donde pueden ser significativos los riesgos. Entonces, ahí puede ser que ya por los puros prerequisitos tengas tú un cierto grado de control, pero tú metas una medida adicional que dé soporte a ese control. Ese va a ser, ese prerequisito está diseñado, es como un primo más o menos del PCC. O sea, sin llegar a ser un punto crítico de control. Correcto, Felipe. Felipe comenta, PPRO y PCC son medidas de control. Exacto, son primos estos dos. Estos de aquí son primos. Acá la diferencia es que esta etapa está 100% diseñada para reducir, para prevenir o eliminar un riesgo que nosotros ya hayamos detectado y lo llevemos a niveles aceptables, donde el límite crítico que vamos a definir, pues obviamente nos va a dar dirección de si tenemos una desviación importante que compromete la inocuidad o no. Entonces, sí, María Elena pregunta, ¿un PPRO puede ser el protocolo de lavado de manos? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay un proceso donde yo estaba que era un derivado de un cereal, tenía una manipulación. El
el punto crítico de control, este es un ejemplo de la vida real. El punto crítico de control era una cocción. El cereal se mezclaba con ingredientes, con aditivos, y el punto crítico era el horneado, una cocción. Entonces, ahí eliminabas a la carga microbiana. El paso que le seguía era una manipulación con las manos. Entonces, ahí una medida o un PPRO eran los lavados de manos, que eran durante periodos muy cortos estarse lavando constantemente las manos de los operadores que estaban ahí, porque es una medida, es un punto significativo donde si está mal ese punto se va a contaminar el producto. Ya no hay nada que pueda eliminar el peligro que se eliminó en la cocción. Entonces, ese punto soporta de ahí hasta que ya queda como producto terminado la inocuidad del producto. No sé si me di a entender, Marilena. O quien mencionó, perdón. Marilena, sí, tú lo mencionaste. Ese es un ejemplo que puede aplicar en estos casos. Vuelvo a repetir. Había una manufactura de un derivado de un cereal cuyo punto crítico de control era la cocción, y después de ahí ya no había ninguna etapa que pudiese eliminar las cargas microbianas. O sea, ya no había nada que pudiera eliminarlo. Entonces, un peligro significativo pues pudiese ser ahí la contaminación de las manos, ¿no? Pregunta, sí, en los PPROs no hay propiamente límites de control, algo que comenta aquí este Felipe. Bueno, Denise, ahorita ahí comenta Denise lo siguiente. Ahora con esta situación del COVID, ¿entra el lavado de manos como PPRO o solo entra como refuerzo de BPMs? Mira, hasta el momento, salvo ya los indicios que hay sobre los brotes en las plantas de cárnicos o de peces en Asia, no se sabe que no, el virus no propiamente se transmite por los alimentos. Entonces, en ese sentido, estarías aportando a las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, el o sea, no sería PPRO porque no estás comprometiendo propiamente la inocuidad del alimento. Ahí recordemos que las medidas de higiene están enfocadas, en este caso, a proteger pues las superficies y al personal. O sea, aquí es una emergencia sanitaria no derivada de alimentos propiamente, sino derivada de un agente patógeno, vamos a llamarle pues no sé cómo llamarle a esta gente, pero o sea a la pandemia, pues, es una gente que está, que puede dañar la cadena alimentaria, en el sentido de que están, por ejemplo, en Estados Unidos y en Asia cerrando plantas porque ha habido brotes de cientos de personas en fábricas como cárnicos y pescados. Porque yo leí por parte de, no me acuerdo si es CNN o la FDA, la verdad, pero se supone que es por la alta humedad que esos lugares tienen para el trabajo. Entonces, pero no es que se esté transmitiendo el alimento propiamente por la carne. Entonces, si no hay una duda adicional, me voy a pasar porque está larga la presentación. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, tenemos la estructura de nuestra norma y esa estructura tiene pues 10 cláusulas que son 10 apartados, 10 segmentos, 10 secciones, de las cuales, aquí me equivoqué en el número, son 7 auditables. O sea, son 7 que nos van a empezar a auditar. Y los primeros 3, los que no nos auditan, pero que si es que no han tenido contacto con esta norma, pues les recomiendo que sí lo lean porque se entiende un poco el propósito de la norma, un poco cuáles son sus pilares, o sea, se entiende un poquito de dónde viene realmente todo este asunto de sistemas de seguridad alimentaria con base a esta norma, ¿no? Y esa parte va a venir en la parte de alcance. En la parte de referencias, si tiene referencias con otras normas. Y la parte de términos y definiciones es sin duda importante para poder comprender la interpretación
correcta de la norma mientras vamos avanzando en la implementación. Ahora, tenemos estos tres que dijimos, estos no son auditables, y sin embargo, más adelante nos vamos a encontrar con los próximos 7. Y solo para recordar, cuando ustedes lean la norma y lean la palabra debe, la palabra debe significa que yo tengo que cumplir sí o sí con lo que me está solicitando la norma. La norma expresa como la organización debe realizar X cosa, y cuando tú encuentres la palabra debe, es una obligación, ¿ok? Hay algunas otras palabras como puede, donde hay opción a no cumplirlo, ¿no? Hay que argumentar por qué, y siempre y cuando no afecte el resultado y el objetivo del sistema de seguridad alimentaria. Entonces, pero lo más importante aquí que sepan es, debe es sí o sí obligatorio. Entonces, cada vez que vean eso en la norma, están pues completamente obligados a cumplirlo. Ahora, vamos a empezar. Tenemos la cláusula 4, que en la cláusula 4 es, le llaman contexto de la organización. Y si pensamos en contexto, ¿qué nos imaginamos? Contexto es cómo están las cosas actualmente aquí en mi empresa de alimentos, o aquí en mi empresa proveedora de alimentos o de servicios para empresas de alimentos, y cómo está el exterior. O sea, yo tengo que saber perfectamente, diagnosticar perfectamente cómo está mi empresa internamente y externamente. Entonces tenemos que tener una comprensión extensa interna y una comprensión externa que nos haga entender cómo está el medio donde se está desarrollando todo este asunto de la seguridad alimentaria. Entonces, ahorita cosas como el COVID es algo que tenemos que estar muy pendientes, porque si bien la evidencia indica algo ahorita, la verdad es que 100% no está nadie seguro, ni la FDA, ni la EFSA, ni la COFEPRIS, nadie está 100% seguro que los alimentos puedan ser o no un vector de transmisión, por ejemplo, del COVID, ¿no? Entonces, tenemos que analizar los factores externos para poder saber si nos van a afectar. Este tipo de cuestiones está ahorita latente. Interno, pues es cómo se ha desempeñado, cómo esta organización ha sido afectada por la pandemia. Por ejemplo, hay muchas empresas que justamente como muchas empresas pararon, o sea, y son proveedores, sabemos que esta es una cadena. Si no hay proveedores y yo necesito un ingrediente, yo no puedo manufacturar si no tengo ese ingrediente. Entonces me voy a ver obligado a buscar otros ingredientes, a buscar otras alternativas que me ayuden a suplirlo para que yo pueda entregar un producto. Todas estas medidas que no les voy a platicar ahorita porque eso ya lo platiqué en otro webinar que tuvimos, están justamente en un video que tenemos en el canal que se llaman consideraciones de plantas de alimentos durante la pandemia del COVID. Ahí vienen todas las consideraciones desde el punto de vista de la gerencia, desde el punto de vista de la cadena de suministro, desde el punto de vista del producto, del proceso. Todas esas partes están evaluadas en ese video que les comento, por si quieren visitar nuestro canal. Ahorita les puedo pasar la liga si quieren. Tuvimos un webinar hace un rato de eso. Ahora, tenemos que mapear, identificar a nuestras partes interesadas para poder saber qué me pueden a mí afectar o influenciar, y viceversa, cómo yo puedo influenciarlos o afectarlos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que, permítanme un segundo, por favor. Se me va a apagar la pila, perdón. Entonces tenemos, perdón, decíamos, y tenemos que establecer pues los pormenores de nuestro sistema de inocuidad alimentaria. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que más, una de las herramientas que más se utiliza para esto, pues es una herramienta que todo el mundo conoce que le llaman el DOFA o el FODA, ¿no? Aquí también tenemos que analizar, recordemos que tenemos dos análisis, el análisis de nuestra operación, pero también tenemos que visualizar nuestra empresa como un negocio, lo que es literalmente. Y tenemos que evaluar los aspectos tecnológicos allá afuera, los aspectos económicos,
cómo se está comportando el mercado. O sea, ahorita, por ejemplo, el mercado cambió drásticamente, ¿no? Adquirió nuevos hábitos y ciertos alimentos dejaron de consumirse porque ahorita la reacción del mercado es pues un poco contraerse, un poco prevenirse, un poco estar a la expectativa de cómo se va desarrollando pues la pandemia y la crisis económica que aparte acompaña esta pandemia, ¿no? Desafortunadamente tenemos este problema de que se trata de una situación que acarrea crisis económica, crisis social, crisis sanitaria. Entonces, todo eso de alguna forma puede afectar mi negocio, ¿no? Si yo tuviera una fábrica de alimentos, me afectaría de alguna forma. La competitividad, la misma seguridad, informática, el fraude alimentario, la contaminación intencionada, todos esos aspectos pueden afectar sí o sí a a mi producción, ¿no? A mi manufactura de alimentos o según a lo que me dedique. Entonces, todo eso, pues, obviamente puede generar contaminaciones intencionadas en algunos de los casos más radicales, que por cierto, yo sé que parece promoción, pero también quienes no estuvieron la vez pasada, las dos veces pasadas, vimos defensa alimentaria con software de la FDA, también están en el canal, por si gustan revisarlo. Y tenemos, pues, obviamente unos resultados deseados, ¿no? Otros aspectos que evaluamos es el aspecto legal, social y el cultural. Entonces, todas esas cuestiones externas tenemos que analizar. A esto que estamos viendo en el exterior le llaman también análisis PESTEL, que es la evaluación de cada uno de de los aspectos externos que puede afectar directamente a mi negocio. Ahora, ¿por qué podemos hacerlo con un FODA? Pues porque nosotros analizamos la parte interna donde visualizamos nuestras fortalezas como negocio, nuestras debilidades como negocio. Todas las empresas las conocen o debieran conocerlas para poder hacer un correcto diagnóstico y obviamente arrojar estrategias adecuadas a la situación actual. También en el aspecto externo, pues vamos a revisar las oportunidades que tenemos, así como las amenazas que podrían ser, por ejemplo, lo que les dije, ¿no? Que la cadena de suministro se pare en algún aspecto que a mí me afecte directamente. Entonces, ese es un primer cláusula que es el contexto de nuestra organización. De ahí nos vamos a ir a la parte del liderazgo. En el liderazgo tenemos que alguien tiene que hacer y llevar la batuta de todo este asunto. Sabemos perfectamente que no va a ser el director general en el sentido de que él vaya a hacer todas estas actividades, sino él tiene que tener el liderazgo, la alta gerencia tiene que tener la proactividad de designar los recursos, las personas, las actividades, los objetivos, la política que nos van a ayudar a cumplir con el estándar y con con los objetivos planeados de acuerdo a nuestro sistema de inocuidad alimentaria. Entonces, en este apartado lo que vamos a buscar es precisamente el liderazgo y el compromiso de nuestra gerencia. Vamos a evaluar que la política es un elemento mandatorio que todas las altas direcciones o que las gerencias están designadas a diseñar, pues puede ser en conjunto o no, pero lo ideal sería pues un poco en conjunto para redondear bien y pulir bien la política. Entonces la política, recordemos que una política es un mandatorio en una empresa. ¿Qué significa? Que este es un, un eje por cómo se van a desarrollar ciertas cosas. Si hay una política de inocuidad, significa que tenemos que comportarnos, tenemos que establecer reglas y procedimientos y un montón de controles que vayan alineados a la política de inocuidad. De ahí vamos a hacer los roles y responsabilidades, así como nos dio los recursos, nos dio los objetivos, las estrategias, la política, que es la forma de evidenciar que está 100% comprometida la gerencia, porque es un documento mandatorio, vuelvo a repetir. Así tenemos que tener roles y responsabilidades de las personas que van a estar sobre todo directamente relacionadas con diseñar, con implementar, con darle seguimiento y con dar cumplimiento a los objetivos que nos hemos planteado en el sistema de seguridad alimentaria. ¿Ok? De ahí, eso es en pequeño el capítulo 5.
En la cláusula 6 tenemos la parte de la planificación. Y la parte de la planificación se centra básicamente en las acciones que vamos a tratar para nuestros riesgos y oportunidades que identificamos. ¿Se acuerdan que en el contexto nosotros tendríamos que ubicar los riesgos, amenazas, realizar el FODA prácticamente y conocernos internamente y externamente? Bueno, este es un punto donde nosotros tenemos que abordar a uno de esos aspectos. Pregunta Denise, ¿hay cambios para el líder HACCP? Pues no, propiamente no. O sea, tú estableces un líder de inocuidad, Denise. O sea, en ese sentido no. De hecho, tú puedes administrarlo como prácticamente como tú quieras, pero pues lo más ideal es establecer literalmente el líder de inocuidad, tal cual lo haces en HACCP. Pues no tienes que hacerte bolas ni complicarte. Tenemos que en la parte de la planificación definir los objetivos del sistema de gestión de nuestra inocuidad alimentaria, esto es lo que significa CGIA, y su planificación. Posteriormente tenemos que pues planificar los cambios. ¿Ok? Muy bien. De ahí nos vamos a la cláusula 7. Si se dan cuenta, estas cláusulas son, por así decirlo, poquito. En realidad, involucran mucho trabajo porque en la parte número 6, pues se hace un proceso que suele relacionarse a algo que se llama planificación estratégica, que puede hacerse con diversas metodologías, como es algo que se llama Hoshinkanri. Si alguien conoce, por favor dígamelo, si no los conoce, igual podemos algún día visualizar ese tema de planificación estratégica. Ahí está también el método Harvard, está el método que es el CIPOC precisamente. Bueno, tenemos esas metodologías para realizar planificación. Hay más, en realidad hay muchísimas. Como comenta Felipe, en esa parte se integra el análisis de riesgos. En el análisis de riesgos se puede meter aquí, sí, desde el punto de vista de negocios, sí, y también desde el punto de vista operativo también se puede ver, pero como una generalidad, porque se abarca y se despliega totalmente en los próximos capítulos. Entonces, de ahí vamos a, comenta Felipe, ISO 31000 y 31010 para las técnicas. Sí, esas son otras técnicas, de hecho. Hay una ISO que se basa en el análisis de riesgos, que puede, o sea, como es familia ISO, pues digamos, todos están conectados y los bloquecitos te van a hacer integrar mejor la información. Entonces sí puede tener una ventaja usar esas metodologías. ¿Son las únicas? No, no son las únicas. ¿Te las pide la norma? No, la norma te dice, analiza los riesgos, o sea que no le importa cómo ni con qué metodología, pero obviamente pues, si te vas a hacer una ISO, pues obviamente estás hasta cierto punto respaldado, ¿no? O sea, finalmente es una norma y una metodología que te va a decir cómo analizar, qué obtienes y qué hacer, ¿no? Entonces así tú puedes cubrirlo con esa ISO sin problema. Entonces, de ahí tenemos la cláusula 7, que es soporte o apoyo. Aquí lo van a encontrar con diferentes nombres, puede ser cualquiera de los dos. Recordemos que esta parte, cuando dice soporte o apoyo, es que tenemos diferentes tipos de procesos en nuestra empresa. Hay procesos operativos o procesos clave, que en este caso son el core business de la planta, de la organización, o hay procesos estratégicos y hay procesos de soporte, apoyo que ayudan a la operación y al mantenimiento de esos procesos, que son los que generan dinero prácticamente. Entonces, tenemos que considerar aquí a las personas como elementos que están interactuando con nuestro sistema, que lo están modificando, que lo están ejecutando, que están dando seguimiento. Entonces, esas personas deben tener una competencia, deben estar cualificadas para la cuestión para la que fueron diseñadas todos nuestros procedimientos, ¿no? La infraestructura es otro término que se tiene que evaluar y se tiene que dar un mantenimiento porque debe ser el idóneo. Recordemos que nuestras BPMs o nuestros PPRs
nos indican que debemos tener una infraestructura o un medio ambiente propicio para desarrollar las operaciones que tienen que ver directamente con la cuestión de nuestros alimentos o con lo que se trate que tenga que ver con con la industria de alimentos, que sean parte de la cadena de valor. Entonces, tenemos una cuestión más que es el ambiente de trabajo, y aquí se le pueden dar dos perspectivas, porque recordemos que para el cumplimiento de un buen sistema pues en este caso de gestión de la inocuidad, tenemos que tener un excelente ambiente de trabajo. No se refieren tanto a que se puede dar esa interpretación de que un lugar bien, con buenas relaciones, pues puede propiciar en cierta forma o disminuir la probabilidad de que tengas fallos o contaminaciones a propósito, ¿no? Por tus propios trabajadores, en ese sentido. Pero en realidad el ambiente de trabajo también se refiere a las condiciones ambientales, como a lo mejor la planta necesita una humedad relativa específica para nuestro producto, o necesita una temperatura para que las personas puedan trabajar sin ningún problema, o una condición ambiental que es la que especifique nuestro proceso o que requiera nuestro producto para que no le afectemos. Entonces, esto está tanto para nuestro producto y para las personas que están laborando constantemente. Como comenta Felipe, muchas gracias por tu aportación, Felipe, incluye aspectos sociales, psicológicos y físicos. Totalmente. Esto es la primera parte que les dije de que un buen ambiente de trabajo pues se refiere a los aspectos psicológicos, ¿no? Y aparte que con esta norma que acaba de salir también, pues recordemos que tenemos que cuidar al personal y tenemos que no tenemos que estresarlos. Entonces, ustedes imagínense una persona que se la pasa en una fábrica, que está durante X cantidad de tiempo a una cierta temperatura, pues habrá quien sí lo soporte, no lo dudo, lo hay. Hay mucha gente que es muy trabajadora y que aguanta condiciones que uno normalmente no podría, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que se va a desgastar mucho ahí, que se va a estresar por esa razón. Y obviamente tener a la gente estresada pues no es bueno ni para su salud ni para nuestro proceso, porque si la gente está estresada, las cosas ya no se hacen de la mejor forma en nuestro proceso. Tenemos después los elementos externos, que muchas cosas de nuestro sistema no están totalmente, el 100% de las cosas que completan en nuestro sistema, no están el 100% en nuestra planta, no están el 100% el alcance dentro de nosotros. Hay muchos requisitos dentro de los cuales nosotros nos valemos de aspectos externos o se llevan a cabo en otro lado, o hay alguien externo que realiza una parte, y pues esa parte tiene que estar evaluada en su competencia, en la forma en que no afecte la inocuidad de nuestros productos, porque si bien nosotros podemos contratar a los que queramos en nuestra planta o hacer las actividades que queramos en otros lugares, siempre y cuando nosotros garanticemos que la inocuidad y los requisitos de esta norma no se están violando, ni los requisitos pues obviamente regulatorios, ni los requisitos de cliente, ni nada. O sea, nosotros podemos contratar a los que queramos, siempre y cuando nos aseguremos de que la inocuidad, que es el objeto de esta norma, pues se logre, ¿no? Entonces, aquí es la parte que tenemos que cuidar. La parte de la competencia, pues tenemos, tú cuando contratas a unas personas, si tú dices, pues debemos a lo mejor reducir la cantidad debemos reducir la cantidad, no sé, de no conformidades en la línea de producción, es un ejemplo, ¿no? Y para eso hay que saber operar bien la máquina, y para eso hay que saber de programación, y para eso hay que saber también a lo mejor de aspectos, no sé, de muestreo, es un ejemplo, ¿no? Esas cualidades tenemos que encontrarlas en el personal que está laborando directamente y que está tomando decisiones allá abajo en el piso, en la producción, y no necesariamente en el piso, en cualquier área de la fábrica o de la organización. Entonces, yo tengo que, como organización, filtrarlos para que entren con esa competencia, o dos, darles esa capacidad para que ellos puedan cumplirla, porque yo al ponerlo como un requisito, los auditores en su momento van a ir y van a ver la competencia no sé, del líder de inocuidades que sepa realizar análisis de riesgos. Entonces, cuando vayan a revisar recursos humanos, si ese líder de inocuidad no tiene competencia en análisis de riesgos, pues te pueden poner una no conformidad porque no estás demostrando que es competente, ¿no? Entonces, se refiere a este aspecto.
La concientización es la parte en que yo como empresa, yo como director, debo hacerme responsable o delegar esa actividad a alguien que la ejecute para que todas las personas sepan de qué va esta ISO. O sea, yo establecí una política, yo establecí una serie de reglas, yo establecí una serie de objetivos y esta es la clásica idea de que cuando tú estás en la empresa, a lo mejor no te sabes la política, a lo mejor no te sabes una X regla o objetivo, pero tú debes de saber explicar, o tus empleados, tus colaboradores, tus responsables que tienes a cargo, deben saber interpretar la política y cómo ellos contribuyen poco o mucho al cumplimiento de esta política, porque recordemos que la política es el eje rector sobre el cual se basa todo esto que estamos viendo. Entonces, todas las actividades apuntan hacia esa política para que tengamos el cumplimiento y el compromiso que la gerencia tiene con ella. Posteriormente, tenemos la comunicación interna y externa. En este caso, pues nosotros debemos asegurarnos, así mismo como concientizamos a las personas de que son conscientes de que pertenecen a un sistema y que existe una política, etcétera, y que forman parte de ella, nosotros debemos comunicar, pues aquí depende de cada planta o de cada organización, debemos comunicar de forma pues asertiva, con cierta regularidad, a las personas que están dentro y fuera de nuestra organización, de cómo son las cosas, de cómo es la política, de cuáles son las reglas, de cuáles son nuestros objetivos, de cómo debemos estar alineados para poder operar de forma adecuada. Y finalmente, un apartado, o más bien una cosa que se pide más en la parte de soporte es la parte de documentación. Recordemos que la máxima de las auditorías es si no está documentado, no existe. Entonces, si todo esto se hace, pero si no está documentado, si no está registrado, pues obviamente no tiene una validez frente a una auditoría, ¿no? Porque ese es el aspecto que se debe de cubrir. Debemos demostrar a través de un papel que nosotros estamos realizando una actividad. Entonces ellos van a revisarlo y van a irse tal cual, van a seguir los procedimientos y van a ver que tal cual hemos dicho que vamos a llenar 100 registros, pues 100 registros deben estar llenados. Si dijimos que solamente son 200 o 500, ellos van a revisar esa cantidad y obviamente aquí pues lo digo esto exagerado porque recordemos que el sistema no es estar haciendo papeles, porque tenemos un sobrepapeleo importante que nos puede ayudar a ser poco eficientes o incluso poco asertivos cuando tenemos que realizar ciertas actividades por llenar tantos papeles. Entonces, tratar de optimizar aquí los requisitos o tratar de usar software para administrarlo también puede ser una opción viable que puede servir para poder llevar esa parte de los documentos. Ahora, tenemos por otro lado la cláusula 8, que es la parte de la operación, que esa es la parte más extensa. Y en esta parte, quien ya esté familiarizado con temas de inocuidad, pues podemos ver que está la parte de la planificación y el control operacional, por un lado, la parte del programa de prerequisitos, aquí es toda una subcláusula de la norma, la parte del sistema de trazabilidad, si se dan cuenta aquí también lo podemos ver como un prerequisito adicional, pero aquí adquiere una relevancia significativa, es todo una subcláusula. Tenemos 8.4, que es preparación y respuesta ante emergencias, o sea, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una emergencia sanitaria? ¿Cómo voy a hacer mi trazabilidad? ¿Cómo voy a hacer mi retiro de productos? ¿Cómo voy a informar a la autoridad sanitaria competente? ¿Cómo voy a avisar a los medios de comunicación si es que así indica mi protocolo? Entonces, aquí pues, se refiere a este aspecto. El control de peligros, que es pues ya la parte que ya conocemos en otros modelos de seguridad alimentaria y de inocuidad alimentaria, actualización de información del programa de prerequisitos y del plan de control de nuestros peligros, el seguimiento y la medición, nuestra verificación y obviamente pues las desviaciones que tengamos hay que documentarlas y obviamente establecer pues la solución de estos, ¿no? Ahora, en esta parte volvemos a poner este diagrama porque esto es justamente lo que refleja toda esta parte prácticamente toda esta parte del 8, de la cláusula 8. Es la cláusula más larga, es la cláusula que más se tarda en auditar porque es el corazón de la norma.
Ahora, tenemos que un plan de control de peligros que vimos ese término anteriormente en las láminas anteriores, eh, pues está compuesto de nuestros PCCs y de nuestros PPROs, ¿no? Entonces, ese aspecto está relacionado, vamos a empezar a ver algo de los prerequisitos. Y recordemos que tenemos aparte en esta cláusula, nos piden, o más bien la norma nos pide la situación de cumplir legalmente con los requerimientos legales que recordemos que son la ISO, perdón, la NOM 251 es nuestra básica para buenas prácticas. Y de ahí puede entrar otra norma que esté regulando el alimento en cuestión, ¿no? O sea, serían las básicas que estaríamos y que revisando para saber que cumplimos todos los aspectos que nos solicitan. Entonces, algunos de los requisitos básicos que tenemos es, comenta Felipe, las normas técnicas, las ISO 22000, hay unas normas adicionales que aplican a algunos productos también de acuerdo a su origen o de acuerdo a cómo están procesados y son otras, o que son unas primas igual de estas normas ISO y nos ayudan a redondear los requisitos que nos están solicitando en la 22.000. O sea, como sabemos, hay muchos tipos de alimentos que van a lo mejor como, bueno, yo puedo manufacturar un ingrediente que va a una fábrica y puede ser de origen animal y puede ser a temperatura controlada o puede ser a temperatura ambiente o puede ser con un montón de características y esas normas que menciona Felipe son complementos que ayudan a redondear esos requisitos que nos pide esta norma, la ISO 22000. Entonces, así es, Felipe, es muy buen aporte. Entonces tenemos algunos de los prerequisitos, pues dijimos que era limpieza y desinfección, pueden estar control de alérgenos, control de plagas. Nosotros tenemos que evaluar cuáles nos van a aplicar y cuáles no. Entonces podemos tener estos, aquí no me voy a parar mucho, quien estuvo en el curso de prerequisitos, ya pudo ver toda esta parte. Puede ser mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento de equipos, lo de la gestión de quejas, a lo mejor no propiamente aquí esto lo vimos más como para propiamente programas requisitos para HACCP, porque aquí se gestiona de otra forma. Otros son el recall, que vimos la trazabilidad, el control de químicos, aquí sobre todo estos ya vimos que representan una subcláusula de toda la parte del 8 que hemos estado viendo. Tenemos higiene del personal, podemos tener capacitación ahí también, como un prerequisito. Esto está basado en la norma 251. Control de dispositivos de medición, es decir, el mantenimiento de los dispositivos y cuando medimos una temperatura, una presión, cualquier situación de ese tipo. De ahí tenemos calidad del agua, podemos tener calidad del medio ambiente, calidad del aire, transporte y almacenamiento. Todos esos aspectos, si se dan cuenta, están de una u otra forma regulando la parte de los prerequisitos, ¿no? Entonces tenemos esa parte, ya dijimos que la norma 251 es la que nos soporta también legalmente y las normas que mencionó el señor, me parece que es, a ver dónde está, Felipe Trejo. Ok, entonces tenemos normas y de ahí otros puntos que nos va a empezar a pedir la norma es la parte que se le asimila a los pasos preliminares, es el homólogo de los pasos preliminares y los 7 principios de HACCP, si es que ustedes ya los conocen. Y pues tenemos que formar un equipo de inocuidad, ya sabemos que debe ser pues multidisciplinario, por razones de evitar sesgos, por razones de evaluar mejor los riesgos. Desde el punto de vista operativo, recordemos que es mejor tener a personas de diferentes áreas, como son el área de mantenimiento, puede ser producción, calidad, sanidad, almacén, a lo mejor, cualquier área que esté directamente relacionada con los procesos
de transformación productivos o del core business que se trate en la empresa, ¿no? De ahí tenemos el entrenamiento. Hay que entrenar a esas personas para que tengan esas habilidades y, pues, por ejemplo, aquí solamente es un ejemplo de eh, ¿cómo se llama? Un organigrama donde tendríamos que visualizar quién pertenece a ese grupo que es puede ser nuestro círculo de inocuidad o nuestro, como quieran llamarle ustedes, con nuestro comité de inocuidad, para que tomemos las decisiones o para que nos reunamos periódicamente y obviamente tomemos decisiones con base a los resultados que obtenemos, de acuerdo al ciclo de la mejora continua. Entonces, tenemos esa parte, tenemos también como requisito del capítulo 8, hay que describir el producto, hay que describir las materias primas. Se hace un poco fino aquí este aspecto para esta norma y hay que describir, pues obviamente, toda esta parte de los ingredientes, incluso del empaque, el producto terminado. Hay que visualizar de qué categorías son, cómo está legislado para poder catalogarlo de alguna forma y poder obviamente asignarle una norma la más adecuada posible, cómo es el almacenamiento y la distribución de ese producto, o sea, qué condiciones requiere para almacenarse o para transportarse, pues tenemos que llevarlo así. Si lleva cadena fría nuestro producto, pues obviamente hay que mantenerla, ¿no? Porque si no, pues obviamente vamos a comprometer pues ya sea la calidad o la inocuidad, puede ser ambas. Aquí recordemos que estas nuevas tecnologías que como blockchain, no sé si han escuchado hablar de ellas, en blockchain buscan dar trazabilidad fiable de las cadenas de frío o de muchas trazabilidades de alimentos que ayudan a visualizar que no hay desviaciones reales. Entonces, tenemos que visualizar cada uno de estos requerimientos y obviamente tenemos que tener pues, la información, puede estar la información en una ficha técnica, ¿no? Y podemos describir las características químicas de nuestro producto, que dependiendo de qué se trate, pues va a ser un pH, puede ser acidez, grados Brix, densidad, sales, sodio, porcentaje de humedad, cualquier característica química puede ser que obviamente nos aporte valor en el sentido de que me dé a mí información sobre su calidad o sobre el estado de la inocuidad del mismo. Asimismo, las características sensoriales. Nosotros tenemos que saber perfectamente en nuestras materias primas y en nuestro producto terminado, como menciona igual señor Trejo en el 8.5.2 y en el punto 3, tenemos que saber perfectamente cuáles son las características pues, de color, apariencia, textura las partes del microorganismos, qué tipo de microorganismos puede tener. Aquí pues, nos podemos basar pues, en normas también para que nos den una idea de que, no una idea, sino la línea sobre la cual debamos manejar nosotros los criterios microbiológicos de nuestros alimentos. Entonces, todas estas características que también podemos meter información comercial como presentación, tipo de empaque, bueno, temperatura de almacenamiento o instrucciones, ¿no? Todas estas características, ¿para qué nos funcionan? Pues una, nos sirven para discriminar lo que está bien de lo que está mal cuando nosotros estamos procesando o cuando ya tenemos el producto terminado, perdón. Entonces, si nosotros no tenemos estas características, cuando llegue el almacén la materia prima, obviamente, pues va a haber una razón por la cual es diferente, ¿no? Y esa razón puede ser una cuestión de inocuidad. A lo mejor se contaminó, a lo mejor viene con otra cosa, a lo mejor viene diluido, no sé, una cuestión de contaminación o de fraude alimentario incluso, ¿no? Entonces aquí hay que prevenir eso porque si nosotros lo arrastramos a esta producción, nosotros estamos incurriendo también en ese tipo de situaciones. Entonces todas estas medidas nos van a ayudar a discriminar durante la recepción, durante el proceso y durante el producto terminado para saber que tenemos lo que se supone tenemos que tener en cuanto a materias primas y en cuanto a producto terminado. Ok. De ahí pues tenemos que determinar el uso previsto. Hay que, igual que en HACCP, tenemos que saber quién va a consumir ese producto o cómo se va a consumir ese producto y debemos definir el público meta. Aquí es importante identificar si se lo va a consumir un bebé, si lo va a consumir una persona de la tercera edad, si lo va a consumir cualquier persona o un adulto a partir de los 18 años o según la edad que se especifique, porque con base a eso también se establecen los criterios de los controles y de calidad o de inocuidad, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que
En la Unión Europea, es un ejemplo este, en la Unión Europea, si yo exportara cereales a la Unión Europea, las aflatoxinas, por ejemplo, para bebés son, me parece, creo que máximo de 0.5 microgramos por kilo de producto terminado. Entonces, eso es muy poco respecto a lo que se permite para adultos, porque que es, me parece, entre 4 y 5 microgramos por kilogramo. O sea, es prácticamente 10 veces menos. Entonces, eso definitivamente afecta nuestros controles, porque habrá que ser más rigurosos y habrá que monitorear mejor de las variables que nos interesen de acuerdo a las legislaciones hacia donde van nuestros productos. Entonces, eso es un ejemplo y nada más para contrastar, igual en México, por ejemplo, las aflatoxinas, en esos mismos cereales que les digo, México está malísimo porque si allá permiten entre 4 y 5 para adultos, entre 0.5 para infantes, pues en México se permiten 20 microgramos, ¿no? Es una diferencia abismal. Y pues obviamente entonces nosotros, aunque hagamos o manufacturemos el alimento en México, tenemos que visualizar que si va para un mercado extranjero y si va para un bebé o si va para una persona con un sistema inmune o inmunodeprimido, va a cambiar nuestro criterio, ¿no? Vamos a visualizar de diferente forma cómo realizamos la parte de los controles. Entonces, de ahí nos vamos a esta parte que es, hay que realizar y trazar nuestro diagrama de flujo, hay que visualizar bien cuáles son las etapas de producción de nuestro producto y cuando las tengamos todas contempladas, pues vamos a, obviamente, a diagramarlos. Esta es una evidencia de cómo ocurren las cosas ahí adentro, ¿no? Entonces, asimismo, tenemos que corroborar que incluimos las variables, que incluimos las entradas al proceso y que incluimos, en dado caso, si es que hay salidas, pues también las incluimos, ¿no? También en este punto podemos poner la parte de si hay reprocesos, si tenemos reprocesos por alguna situación, podemos poner la etapa en donde puede entrar el reproceso, ¿no? Entonces, o si tenemos una toma de decisión y la evaluación es negativa, pues ¿qué procede y hacia dónde sale, ¿no? Que puede ser o hacia un reproceso retornándolo o hacia la destrucción en caso de que ya no funcione nuestro alimento, o un uso secundario o distinto al original al que fue diseñado nuestro alimento. Entonces, todo eso pues lo podemos abarcar desde la recepción, el proceso, el fin del proceso, incluso hasta la parte del embarque. De ahí, vamos a ver que tenemos que verificar el diagrama de proceso en sitio. ¿Por qué? Pues porque necesitamos asegurarnos que estamos cumpliendo o que nuestros controles, recordemos que están basados en ese papelito del proceso, porque de ahí desplegamos todos los prerequisitos. Bueno, ahí no necesariamente, pero sí importa. Desplegamos el análisis de peligros y obviamente pues establecimiento de puntos críticos de control y los PPROs, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos la parte de hay que verificarlo en el sitio y pues obviamente ver que cumpla con cada una de las características. De ahí tenemos pues obviamente eso se puede hacer solamente con que el equipo de inocuidad, con que el comité de inocuidad, ya sea que designe una persona o que vaya en conjunto, pues vaya y confirme y firme o corrige en caso de encontrar desviaciones importantes, ¿no? Esta desviación, si no tuvieras una etapa importante en tu proceso, pues amerita pues una no conformidad importante en una auditoría si es que tú la tuvieras, porque pues entonces no está bien hecho todo el sistema, o sea, tiene un hueco grande si no tienes una etapa. Entonces, por esa parte estamos hablando del proceso. Entonces, tenemos que ubicar pues dónde está nuestro proceso, que puede ser a través de un layout, es una herramienta que nos puede funcionar, y de ahí nos vamos a pasar a la cláusula 9. En este caso de la cláusula 9, tenemos que realizar una evaluación. Y si se acuerdan, nosotros teníamos nuestro ciclo de la mejora continua, que era planear, que era hacer, que era checar o revisar y que era actuar, ¿no? Entonces, plan, do, check, act. Y nosotros tenemos que evaluar cómo se desempeña todos esos controles que nosotros hemos desarrollado durante la fase de planeación, tanto para el negocio y como para la parte operativa. Entonces, aquí lo que vamos a evaluar, pues puede ser con las no conformidades y las acciones correctivas que hemos desarrollado durante un determinado periodo, que si tú estás,
próximo a tener una auditoría, pues en el periodo que hayas recopilado esta información. Si ya estás certificado, pues ahora sí que en el próximo periodo te van a evaluar todo lo que surgió en ese periodo de tiempo, valga la redundancia. Entonces aquí la parte de evaluación, pues tenemos que evaluar que la parte de llevar a cabo una acción para controlar y corregir o afrontar las consecuencias de las desviaciones que podamos tener en nuestra planta. Hay que evaluar necesidad de una acción para eliminar ciertas causas, que aquí recordemos que tenemos métodos de eliminación de causa raíz, de evaluación de causa raíz, y obviamente hay que establecer un plan que pueda eliminarlo realmente con una verificación oportuna. Tenemos que implementar cualquier acción necesaria para eliminar las no conformidades. Recordemos que en las no conformidades estamos faltando a un requisito del sistema, y si nos falta ese requisito, pues podamos tener acciones de dos tipos, que son las acciones de contención, que en este aspecto, pues yo necesito diseñar un plan que contenga el problema que estoy teniendo, para evitar que se expanda, para evitar que las consecuencias puedan crecer. Y mientras eso ocurre en ese plan, tengo que estar analizando la causa raíz para determinar de qué se trata realmente el problema, y obviamente poner pues el plan que vaya a mitigar o eliminar definitivamente esa acción, esa causa raíz, ¿no? Tenemos que revisar la efectividad de cualquier acción correctiva tomada. O sea, nosotros una vez que hagamos el plan, pues tenemos que ejecutarlo obviamente y revisar que eso funciona, ¿no? Hay que establecer un criterio, ya sea cualitativo o cuantitativo, para saber que está funcionando lo que implementamos, y realizar pues los cambios en el sistema de gestión de la inocuidad alimentaria en caso de ser necesario. Aquí en esta parte, tenemos que, o sea, si nosotros tenemos una falla que puede ser sistemática, pues obviamente va a afectar cómo se mueve el sistema de gestión, ¿no? O si tenemos una serie de fallas que pueden tener causas similares o la misma causa, pues tenemos un fallo sistémico que va a hacer que nosotros lo modifiquemos desde el punto de vista del sistema, no de una acción puntual. Menciona el señor Trejo, que hay diferencia entre corrección y acción correctiva. Es correcto. La diferencia entre corrección y acción correctiva, o medida correctiva y acción correctiva, es que la corrección es algo momentáneo, y la acción correctiva busca el origen de esa falla y la elimina. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos términos. De ahí nos vamos a la parte de la auditoría interna como parte también de la evaluación, y tenemos que, pues, hay que seleccionar la parte de seleccionar nuestros auditores competentes. Nosotros recordemos, un equipo de inocuidad, y no necesariamente tiene que ser ese equipo de inocuidad. De hecho, no es tan recomendable que siempre sea el equipo de inocuidad, porque puede haber conflicto, pues vamos a llamarle de interés, o van a ser juez y parte de la misma situación, ¿no? Hay que desarrollar a otras personas de otras áreas, que sí conozcan las operaciones, que sí conozcan los controles, que sepan lo mínimo elemental para que la evaluación sea objetiva y sea clara, y podamos detectar pues las desviaciones importantes de nuestro sistema. Les vuelvo a repetir, todas estas mediciones se hacen porque los sistemas no son perfectos. Los sistemas se van moviendo y son dinámicos, todo el tiempo están cambiando. Cambian con la gente, con las máquinas, con los ingredientes, con el clima. Todo va cambiando día a día, y eso a veces nos lleva a incumplir en ciertos requisitos, ¿no? Entonces, los auditores tienen que detectar esa parte. Los resultados se reportan también al equipo de inocuidad de alimentos. O sea, tenemos a la parte de nuestro equipo que va a fungir como receptor de toda esa información y llevar a cabo pues las correcciones y acciones correctivas en el tiempo acordado. Si nosotros tenemos una auditoría, lo más probable es que tengamos hallazgos, que tengamos no conformidades o que tengamos cumplimientos, ¿no? Entonces, si tenemos hallazgos, pues darle, a lo mejor no por prioridad a empezar por esta, sino más bien por las no conformidades,
para atenderlas y establecer sus propias acciones correctivas y sus correcciones. Entonces, hay que determinar si el sistema de gestión de inocuidad alimentaria cumple con las intenciones de la política y de los objetivos. Recordemos que todo ese sistema está basado en el eje que es la política y en las métricas o en la forma de saber que estamos cumpliéndolo a través de los objetivos. Tenemos las actividades de seguimiento por parte de la organización debe incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de esas verificaciones. Entonces, es una forma de que nosotros realizamos la evaluación. Y otra parte que tenemos aquí es la revisión por la dirección. O sea, si bien la alta gerencia o la dirección no está 100% involucrado, o sea, no está al pendiente de cada cosa que pasa, sí tiene que estar al pendiente de los resultados. A él le interesa que su política esté vigente en la planta, que esté alcanzando todo lo que queremos que se certifique y que esté cumpliéndose por todas aquellas personas que participan para dar ahora sí que en el conjunto su trabajo de el resultado de ese cumplimiento a través de los objetivos que ya son cuestiones más cualitativas o cuantitativas en que sabemos si es que sí o no se están cumpliendo los objetivos, ¿no? Que de ahí podemos ver que la revisión por la dirección tiene que hacer una revisión, pues si se dan cuenta es un poquito algo más estratégico, más que algo operativo. Entonces, la parte de cambios y cuestiones internas y externas relevantes para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, incluyendo los cambios de la organización y su contexto. Esto es 100% ¿cómo se llama? Estratégico. O sea, aquí sí hay que incluir al equipo HACCP, al equipo de inocuidad, al comité de inocuidad, si es posible, pero en realidad es más la dirección de la empresa y de las estrategias que la empresa va a adoptar. Entonces hay que tener los resultados también del seguimiento y medición, las no conformidades, secciones correctivas, el desempeño de proveedores externos. O sea, si se dan cuenta, son cuestiones hasta cierto punto estratégicas y directivas o gerenciales. Revisión de riesgos y oportunidades y la eficacia de las acciones tomadas para gestionarlos de acuerdo al 6.1 y el grado de cumplimiento de nuestros objetivos que hemos planteado en el sistema de gestión. Hay que hacer una adecuación de recursos, hay que tener oportunidades de mejora y hay que desarrollar sobre todo estas oportunidades de mejora, ¿no? Hay que establecer nuestros planes con sus respectivos responsables y sus respectivas fechas de trabajo y límites de cumplimiento, pues para obviamente ir perfeccionando cada vez el sistema. Aquí los auditores se dan cuenta mucho, pues, cuando no ven acciones, cuando no ven, o sea, cuando ven raquítica esta parte, pues se dan cuenta que no hay compromiso en la dirección, o si no hay, o si hay compromiso, pero no hay información de dónde saque, los sistemas siempre sacan informaciones, siempre hay cosas que van a poderse mejorar, todos los días se puede mejorar, y el día que no se pueda, pues ya mejor hay que irnos de esa empresa porque ya no estamos creciendo, ¿no? O ya no estamos aportando nada. Siempre va a haber cosas que se puedan mejorar. Y si le podemos ahorrar dinero a la gerencia, pues mejor. Entonces, ese aspecto es pues importante. La parte, a ver, aquí la parte de la mejora continua, viene en no conformidades y acciones correctivas, a lo que mencionaba ahorita Gabriela Torrico. Muchas gracias, Gaby. Sí tienes razón. Ok, muy bien. Entonces tenemos la parte de no conformidades y acciones correctivas, que es como que todo esto forma parte de, a ver, denme un segundo. Ahí está. Todo esto forma parte de, si se dan cuenta, ya planeamos, ya ejecutamos, ya checamos y sigue la parte de actuar, ¿no? De tomar decisiones con base a las no conformidades y acciones correctivas. Hay una disculpa con la confusión. No hubo, tenemos en esta versión, pues puede decirse que es hasta cierto punto nuevo la forma en que se integra pues lo del PDCA, que es el ciclo de la mejora, y pues tenemos que llevar a cabo una acción para controlar y corregir y afrontar nuestras consecuencias. La parte que me comentaba este señor Trejo y Gabriela Torrico,
Entonces, toda esta parte de las acciones nos van a ayudar a entender el cumplimiento o las fallas que tenemos en todo el sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Y obviamente, pues tenemos ahí la parte de la mejora, donde ya al identificar las fallas, pues tenemos que modificar el sistema, ¿no? Que nos van a dar, pues como consecuencia, el cumplimiento de cada uno de los requisitos. Ahora, todos los requisitos tienen pues un grado de importancia, pero hay requisitos, ciertamente requisitos más importantes que otros. O sea, siempre recordemos que los auditores se van a ir por las cosas más críticas. Si le encuentran crítico, algo crítico puede ser que no hagas el análisis de peligros, en el sentido de que pues, no tiene caso entonces la auditoría, ¿no? O si encuentran fallas operativas igual importantes, como que encuentren plaga en tu planta o algo así, pues es algo que puede realmente afectarte el resultado de tu auditoría. Incluso, pues podrían llegar a cancelarla incluso. Ahí dependerá mucho de los criterios que adopte cada uno de cada uno de los auditores que tenemos, que tendremos en nuestras plantas. Sí hay de todo, hay muy quisquillosos y hay algunos que son hasta cierto punto más flexibles. Entonces, recordemos que pues ya nada más la parte que quiero comentarles aquí es de información, que todo esto tiene que estar pues totalmente documentado. Es mucho trabajo, sí es mucho trabajo, pero pues, no es imposible obviamente. Cuando las empresas son medianas o grandes, pues el trabajo se divide en muchas personas, pero cuando son empresas pequeñas, pues obviamente se carga el trabajo hacia una persona, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues digamos que hay que planificar bien, sobre todo con la gerencia para cuando quieren la certificación, o si es parte del trabajo, pues pedir un requerimiento de más personas para implementarlo, ¿no? Es oportuno igual decirlo porque si no te echas tú el paquete y puede ser que esté muy grande y digo, eso puede sobrepasar a veces nuestro optimismo, pero no, les recuerdo, no es imposible, pero si está en una empresa pequeñita, pues más vale levantar la voz y en la mano y planificar bien la ejecución de todo este sistema. Entonces, básicamente, ya a forma de resumen, recordemos, tenemos 10 cláusulas que voy a irme en retrospectiva. Recordemos, la 10 es mejora continua, la 9 es evaluación. Se me olvidó pasar esta lámina, de hecho, que traía los 7 principios del análisis de riesgos, de peligros, perdón. Tenemos la parte de... A ver, ¿dónde está? Todo esto es del 8, todo esto es operación. Está muy extenso. Aquí está. 7 tenemos a soporte y apoyo. Son todos aquellos procesos que van a soportar a nuestros procesos, ya sea clave o estratégicos incluso. Está la parte de planificación. Recordemos que tiene 2 sentidos la planificación. Y la parte de liderazgo y obviamente la parte de contexto de la organización. Entonces, básicamente, esas son las 10 cláusulas que nos auditan en este sistema. Y pues bueno, no sé si quieran alguien, voy a abrir los micrófonos ahorita para que puedan comentar. Les recuerdo que igual fue una introducción de esta norma y próximas entregas de estos webinars vamos a abarcar 1 o a veces hasta 2 sesiones para ver una sola cláusula, ¿no? Que despliegue exactamente qué hacer en cada una de las subcláusulas que nos aplican. Entonces, pues, básicamente voy a abrir los micrófonos en este momento. Si alguien quiere comentar algo, me parece que el señor Trejo ha estado muy activo. Si quisiera agregar algo adicional, señor Trejo, o Gaby Torrico, igual, si quisieran agregar algo, con mucho gusto los escuchamos. Yo también con gusto de escucharlos, estoy dispuesto aquí a abrir los micrófonos. Ya pueden abrir los micrófonos. ¿Alguien, quien quiera? Okay. Adelante. Ok, Felipe Trejo, excelente tu presentación. Déjame felicitarte. Gracias. Muy poco tiempo para describir toda la norma. Sí, sí, la verdad, sí. Tu material, excelente también porque
lo resume de una manera pues muy compacta. Pues nada más para felicitarte, ¿no? Excelente el material que nos presentas, excelente tu presentación y agradecerte, ¿no? Que tú puedas compartir estos conocimientos con todos, ¿no? Igual también, bueno, en algún momento pues habrá también oportunidad de que podamos participar, ¿no? Dando algún aporte, ¿no? Ahorita es una clase cerrada y con muy poco tiempo, lo entendemos, pero pues después podemos compartir puntos de vista, ¿no? Ok, gracias. Agradecerte nada Por más. supuesto. Felicidades. Señor Trejo, igual le agradezco mucho su participación. Se ve que tiene mucha experiencia por la información tan detallada que la da. Igual le agradezco mucho su aporte. Y sí, como menciona el señor Trejo, la verdad es que es un tema, ahorita yo lo traté de abarcar todo, porque, pues, o sea, era nada más prácticamente una embarrada de la ISO. En próximas sesiones veremos aspectos más, digamos, más puntuales, ya desglosaditos, trabajar puntos específicos de la norma. Como menciona el señor Trejo, sí es muy extenso, pero le agradezco mucho su asistencia y con gusto, en Motus-Q estamos abiertos a colaborar, a charlar, a intercambiar puntos de vista. Bueno, ¿alguien más que quisiera participar? Bueno, soy Gabriela Torrico. Igualmente, te agradezco, estaba muy bueno tu curso. Es un resumen de la 22.000, es bastante grande esta norma y tú la has podido resumir en 1 hora. Gracias. Sí, muchas gracias, Gaby. Un saludo hasta Bolivia. Señor Trejo, ¿de dónde nos acompaña? Gracias. De México. De México. ¿De qué ciudad? De Ciudad de México. Ella es del 10. De México. Okay. 16. Excelente. Bueno, pues igual comentarles que tenemos esta semana, estos son nuestros cursos de esta semana. Si alguien está interesado, coméntemelo.